Buenas noches a todos nuevamente. Estamos ya con la última sesión. Mil disculpas por el retraso, un tráfico terrible. Bueno, hoy nos toca dar una retroalimentación de todo lo avanzado, siendo la última clase para poder dar una conclusión final, pero haciendo la retroalimentación respectiva desde la primera unidad, segunda, tercera y hoy la última unidad. Todos los que están presentes, por favor, con un buenas noches. Iniciamos con todo lo que es el derecho laboral a partir de una relación jurídica laboral existente entre el trabajador y el empleador de manera individual, independientemente del contrato, convenio o pacto que se realice entre dos personas, dos partes. Lo importante en el ámbito laboral es la relación jurídica que existe. Al inicio de toda relación es el vínculo que se tiene que determinar, de demostrar a raíz de las actividades que va a desarrollar. En este entendido, la Ley General del Trabajo establece lo que es un contrato verbal o un contrato escrito. Y justamente ese es el primer elemento constitutivo de la relación jurídica laboral, la aparición de un contrato. La aparición de un contrato va a depender del direccionamiento al que nos va a llevar a someternos a una ley general del trabajo o la sumisión de un código civil, a una ley de prestación civil de servicios como tal. Las características inherentes a los elementos fundamentales de una relación laboral va a estar inmerso, transcrito en algunas partes dentro del contrato laboral. ¿Qué entendemos por relación jurídica laboral? Entendemos la conexidad que existe entre la prestación y contraprestación del empleador y el trabajador. Cuando se habla de la prestación, es la otorgación de la acción o actividad del trabajador, a cambio el empleador o empleadores otorgan una compensación económica por la actividad que va a realizar o tiene que realizar. A partir de ello, a través de la compensación, ingresa otro elemento como tal, es la remuneración. La Ley General del Trabajo establece que la economía no puede ser menos a lo que es el salario mínimo nacional, independientemente de las horas que se pueda trabajar. El salario mínimo nacional correspondiente en cada gestión, elevado por decreto ley, no puede ser disminuido por un empleador hacia el trabajador. Obviamente, en la práctica o en la realidad vivimos una circunstancia distinta. A partir de ello, una vez suscrito o pactado verbalmente un contrato, se inicia el tema de un otro elemento, la estabilidad laboral como tal. La estabilidad es la inamovibilidad consistente en la no interrupción dentro de la actividad laboral que existe en las actividades cotidianas dentro de una institución o empresa. Inmerso a esta estabilidad se establece lo que es la continuidad laboral existente en el trabajador. No puede ser despedido en cualquier momento. Tiene que existir una continuidad dentro de lo que es la actividad correspondiente. Independientemente de esto, el tema de la prestación civil de servicios va a desconfigurar la relación laboral en la situación de la estabilidad y la continuidad. Son dos elementos fundamentales que aparecen dentro de la relación laboral jurídica amparado a la ley del trabajo y el otro que es dentro de lo que es el código civil. Como un cuarto elemento aparece lo que es la subordinación como tal. Donde ya tenemos primero contrato como tal, la remuneración, la estabilidad, la continuidad, aparece lo que es la subordinación. La subordinación va a estar en la obligación del cumplimiento efectivo del trabajador al empleador. Y el empleador va a tener el derecho de poder hacer la obligación o pedirle como una obligación la actividad que desarrolla el trabajador. A partir de ello se realiza lo que es la exclusividad laboral. Un trabajador que está inserto o inmerso dentro de la ley general del trabajo estará en lo que es la exclusividad para la institución. No puede ejercer
otro trabajo similar en el mismo horario como tal, independientemente de las horas posteriores, nocturnas u otras horas que tengan. Eso ya va a depender del trabajador. Las 8 horas generadas dentro de la actividad laboral del empleador, para el empleador, el trabajador tiene que disponer exclusivamente hacia la institución o el empleador. Los elementos fundamentales de lo que es la relación laboral jurídica, el camino o direccionamiento para poder acudir de parte del trabajador hacia las instancias administrativas, el cobro de los beneficios sociales y derechos adquiridos. En base a esta determinación de los elementos constitutivos de la relación jurídica laboral, el trabajador podrá demostrar la actividad consistente dentro de la institución, y el empleador tendrá que determinar o desvirtuar si existe o no existe a través de estos elementos constitutivos de la relación jurídica laboral. A esto, como una segunda fase de constitución dentro de la relación jurídica laboral, se establece el contrato laboral. El contrato ya puede ser verbal o puede ser escrito. Dentro del contrato, ya sea verbal o escrito, tienen que categorizarse 4 elementos fundamentales. 1. La identificación de las partes. 2. El objeto principal de la actividad a desarrollar. 3. La causa, el motivo, el móvil psicológico que se ha determinado para poder ejecutar el contrato. Y por último, el consentimiento de ambas partes. Esos 4 elementos como tal van a determinar la constitución del contrato laboral. Dentro de lo que es la elaboración escrita o tácita de un contrato laboral, establecerá cláusulas de forma. Las cláusulas de forma, en una primera instancia, estará lo que es la identificación. En una segunda cláusula estará lo que son los antecedentes. En una tercera cláusula estará lo que es el objeto, la actividad a que va a desarrollar o lo que va a desarrollar el trabajador. En caso de que no sea determinado, la ley establece de que si el empleador no determinó la actividad que va a desarrollar el trabajador podrá desarrollar la actividad que tenga como profesión u oficio. En esa parte del objeto, en caso de que no esté, el trabajador tiene que desempeñarse con lo que sabe hacer. En otras de las cláusulas se establecerá sobre la remuneración. Algo muy importante dentro de las clases de contratos que vamos a ver más adelante, establece la remuneración. Cuando se determina un contrato definido, se redactará por un monto total. Si se determina un contrato indefinido, se redactará por un monto parcial mensualmente otorgado al trabajador. A partir de ello, vamos a poder determinar el contrato definido o indefinido. Uno de los principales fundamentos para poder ver. La forma de paga será mensual o por tipo de contrato comercial. En otra de las cláusulas constitutivas se establecerá los derechos y las obligaciones que tiene cada trabajador. ¿Qué derechos? Se establecerán los derechos inherentes a la actividad laboral, las obligaciones del mismo modo. No se está tocando el tema de derechos, por ejemplo, de derechos adquiridos ya desde el inicio de la relación jurídica laboral, sino que dentro del contrato se establecen los derechos que se determinan en o a partir de la acción o la actividad que se desarrolla dentro de la institución o empresa. Por una parte estarán los derechos y obligaciones del trabajador, por otra cláusula, por otra parte estarán los derechos y obligaciones del empleador. Otra de las cláusulas constitutivas tendrá que determinar la naturaleza jurídica del contrato. En este capítulo se especifica el punto primordial si está sujeto a la Ley General del Trabajo o sujeto a otro tipo de normativa por las características que se otorga dentro de un contrato como tal. A esto se puede dar el tema de la cláusula de consentimiento, de conformidad. Son cláusulas
determinadas, pero no son obligatorias. Las cláusulas van a ser a partir de la necesidad que requiere la institución o el empleador. Puede tener muchas cláusulas o pocas cláusulas. Lo importante dentro de una redacción de contrato es que no falten los elementos primordiales: identificación de las partes, el objeto, la causa y el consentimiento. Son los 4 elementos fundamentales que no tienen que faltar en el contrato, sea laboral, servicio, determinado, indeterminado, definido o indefinido. A partir de ello, el empleador verá la necesidad de poder incursionar o incluir otras cláusulas de seguridad o cláusulas inherentes a la actividad correspondiente. La Ley General del Trabajo establece formas de contrato, entre las cuales un contrato definido, un contrato indefinido, un contrato de servicios y, por último, de obra. Esta clasificación que nos otorga la Ley del Trabajo se enmarca a partir de la inclusión de los derechos adquiridos y los beneficios sociales dentro de la actividad contractual que existe entre la persona y el empleador, entre el trabajador y el empleador. No podemos desvincularnos de la Ley General del Trabajo si es que las características emanadas del vínculo existente es de la relación jurídica laboral. Una gran diferencia llega a ser otro tipo de contratos, que serían contratos de prestación civil de servicios o los contratos de obras que establece el Código Civil como tal. Las características inherentes, una de las cláusulas fundamentales será el tema de las notas fiscales o la facturación como tal. El trabajador tendrá que emitir una factura correspondiente por el monto que está recibiendo y el empleador podrá solicitar la nota fiscal para el descargo de la actividad de la economía saliente de su institución o empresa. Cuando nos referimos al tema de contratos de prestación civil y servicio, a diferencia de la relación laboral, las de prestación de servicio van a estar inherentes a la actividad de un producto, o de una obra o una consultoría como tal. Ese tipo de contratos se caracteriza por la manera definida, determinada por un plazo estipulado de 9 a 10 meses como tal. En teoría, se supone que el trabajador que esté ingresando dentro de esta figura podrá otorgar el producto cumplido hasta la fecha determinada. La cancelación será por fases, por partes, ya va a depender dentro del contrato actual y el pacto o convenio que se realizaron entre el trabajador o el consultor, en este caso, con el empleado. Eso es muy importante, determinar la gran diferencia que existe entre contratos laborales y contratos de prestación civil de servicios. Cuando hablamos del tema de prestación civil de servicios, hablamos justamente a una ejemplificación o comparación respecto a las consultorías en línea dentro de lo que es la institución pública como tal. Son figuras muy claras establecidas, la consultoría por línea o consultoría por producto establecidas dentro de la función pública. Y dentro del ámbito privado existe lo que es la consultoría, pero a través de contratos de prestación civil de servicios y los contratos laborales. Una semejanza para poder incursionar sobre un aspecto o un solo aspecto determinado, que sería un producto que el empleador requiere, entraríamos a este aspecto del Código Civil, al tema de prestaciones civiles de servicios, no así al ámbito de la Ley del Trabajo. En las instituciones públicas podemos observar, podemos denotar en el tema de las contrataciones en línea por un tiempo definido o determinado. Y el tema de contratación por producto, la diferencia entre el de línea y el producto va a establecer primero la forma de cancelación. Uno será mensual, el otro será por fases, o será por productos, etc. La otra diferencia se establece en el tema del lugar. La consultoría en línea trabaja dentro de las mismas oficinas del empleado, en este caso de la institución pública. El tema del producto, el consultor o el empleado que se encuentra dentro de la consultoría por producto trabaja desde su casa o desde fuera de la institución como tal para poder entregar los productos requeridos o los productos pactados dentro de la institución para el beneficio de la institución o de la sociedad. Las cancelaciones
dentro de lo que son el tema de consultorías y el tema de prestación civil de servicios, en las privadas se otorgará el tema de la factura. En las consultorías en línea se les pedirá el tema de la declaración de las AFP al cambio de la cancelación final total. O cada mes uno va realizando la cancelación respectiva para que se le pueda cancelar. En algunos casos se dio de una manera obligatoria, en otros casos de manera voluntaria, en otros son como requisito indispensable el canje respectivo. Entregas el depósito realizado por las AFPs y yo le entrego la remuneración como tal. Dentro de las figuras de consultorías en línea. A diferencia de la prestación civil de servicios, uno tiene que otorgar la factura correspondiente para su descargo correspondiente de la ejecución o el préstamo. Una vez realizado e identificado el tipo de contrato o el tipo de relación existente o la conexitud existente entre el trabajador y el empleador, a partir de ese momento se va a poder categorizar aspectos importantes de los derechos que emanan del trabajador y los derechos que emanan del empleador. Los derechos que tiene el empleador, claro, los trabajadores va a ser a poder solicitar o requerir, uno, el tema del cumplimiento del pacto y convenio, y dos, el tema de los beneficios sociales. Cuando nos encontramos en una relación jurídico-laboral existente y fundamentada y con los elementos constitutivos, lo que el empleador realiza es una cancelación de todo lo que por derecho le corresponde. ¿Y qué son los beneficios sociales? ¿Y qué son los derechos adquiridos? Esa gran división o esta gran clasificación establezco a criterio particular que a partir de una relación jurídica laboral nacen los derechos que no se le pueden negar, consagrados como derechos humanos fundamentales dentro del Consejo del Estado. El tema de la remuneración, el tema del aguinaldo y el tema de los descansos, el tema de las vacaciones. Son tres aspectos muy importantes que nacen como derecho adquirido, por un lado, y todo lo restante llega a ser como beneficios sociales. El tema de las indemnizaciones, el tema de los desahucios, el tema de los bonos. Dentro de lo que son beneficios sociales existe el tema de bonos. Bono de antigüedad, el bono de producción y otro tipo de bonos que va a ser considerado dependiendo de la actividad que desarrolla la institución o empresa. Cuando hablamos de bonos de antigüedad, es un beneficio social que el trabajador puede exigir el cobrarse a partir del segundo año de trabajo, va cumpliendo con el porcentaje de incremento correspondiente al bono de antigüedad. Del mismo modo, al momento de llegar ya al quinto año, podrá pedir el bono de antigüedad, el quinquenio, la indemnización por los 5 años trabajados, sin necesidad de poder retirarse o ser retirado. Al concluir el quinto año podrá pedir y solicitar. Cuando se le otorga las indemnizaciones parciales o indemnizaciones, al momento de hacer la litigación como tal, y tratar de lograr extinguir la relación jurídica laboral que existe entre el trabajador y el empleador. Cuando existe este tipo de situaciones, se le indemniza, y la indemnización consiste en la cancelación de un salario más a la liquidación como tal. Para poder ingresar a un aspecto de resolución de contrato o extinción de la relación jurídica laboral, necesariamente vamos a tocar el punto de la liquidación al trabajador. De estos dos aspectos de los beneficios sociales y los derechos adquiridos. Entre unas formas y causales específicas que el empleador puede acceder ante la inversión o ante la tutela judicial como tal, y la Ley General del Trabajo establece que no se le otorgará los beneficios sociales de la indemnización, desahucio y otros bonos cuando el trabajador haya incumplido en el pacto convenio, cuando el trabajador haya divulgado secretos industriales, cuando el trabajador haya causado la paz, haya causado riñas, peleas como tal dentro de la institución, cuando el trabajador haya incurrido en el destrozo de las maquinarias del empleado.
Son causales específicas dentro de lo que es el decreto supremo de la Ley General del Trabajo con su reglamento. Dentro de lo que es la extinción y resolución de contrato, por una parte podemos hablar lo que es la resolución del contrato, pero no así la extinción de la relación jurídica laboral. Ejemplo, si tengo un contrato determinado y mi contrato concluye en diciembre, tendré que obligatoriamente, sin necesidad de un aviso judicial o extrajudicial, pedir una liquidación correspondiente siempre y cuando estemos dentro de los ámbitos del Código de la Ley General de Trabajo. En ese aspecto vamos a poder determinar puntos importantes. En caso de que se concluya la determinación dentro de un contrato de servicios amparados a la Ley General de Trabajo, al finalizar se le otorgará una indemnización como tal y a partir de la firma del finiquito se podrá extinguir lo que es la relación jurídica laboral. Previo a eso se disuelve el contrato por cumplimiento. Posteriormente se da por extinguida la relación laboral. En este momento o en este punto llegamos a poder determinar y clasificar lo que son las formas de extinción de la relación jurídica laboral. Existen el tema de los despidos disciplinarios, a diferencia de un despido indirecto, un despido intempestivo. Cuando hablamos de un despido intempestivo, hablamos de que de la noche a la mañana el empleador decide que el trabajador se vaya inmediatamente y no siga ni prosiga con las actividades que se está realizando dentro de la institución. En caso de que el trabajador vuelva y el empleador admite sin necesidad de poder volver a retirar y acepta la actividad que está realizando, nos encontramos en una figura de la tácita reconducción. Inmediatamente se vuelve a activar el tema de la relación jurídica laboral existente como tal, a no ser que haya existido la liquidación correspondiente. Una vez existida la liquidación como tal, se extingue la relación laboral. Cuando se inicia nuevamente en una nueva actividad, se inicia de foja cero para poder continuar y contar el tema de su actividad, etc. El despido indirecto va a estar siempre en colación o va a estar a través de las violencias psicológicas o violencias físicas como tal. La hostigación laboral o el acoso laboral. Cuando existe hostigación o acoso laboral, entonces hablamos de una carga elevada o incrementada a la actividad que desarrollaba él. En otras palabras, el tema de cambio de puestos o cambio de lugares también se entiende como un despido indirecto. A partir de ello, el trabajador podrá ir a denunciar el tema del cobro de sus beneficios sociales, como un despido directo. El despido disciplinario, lo que la norma establece y permite, es que porque haya cometido una de las causales que establece la Ley del Trabajo, incumplimiento al pacto o convenio que tenga con el trabajador y empleador, incumplimiento a la normativa interna o el tema del destrozo de las maquinarias existentes y otras causales que ya se habían mencionado. Ingresando este tipo de causales, el empleador podrá inmediatamente acudir a la administración o acudir al ámbito judicial para que el trabajador tenga su despido contable. Cuando se registra este tipo de actividades, inmediatamente lo que se hace es el despido disciplinario o el despido justificado. Existe el despido justificado o el despido injustificado, ingresando ya a una ruptura o una resolución de contrato, pacto o convenio para poder posteriormente solicitar la extinción de la relación laboral como tal. Para que el trabajador no pueda hacer el cobro respectivo de sus beneficios sociales, el empleador tendrá que primero desvirtuar los elementos constitutivos de la relación laboral, segundo, ingresar a un despido justificado como tal. Como ya habíamos mencionado, no simplemente se basa todo esto en el tema de la firma de un contrato, sino que también se basa en los elementos constitutivos de la relación laboral. Para poder desvirtuar tenemos que ampararnos a lo que la Ley General del Trabajo establece o el Código Procesal del Trabajo, que es lo que establece. Prácticamente establece las causales donde el trabajador está impedido de poder hacer el cobro como tal. A raíz de este ámbito judicial laboral, nos vamos y marcamos para poder designar otro tipo de tutelas judiciales como tal.
En caso de que existiera algún incumplimiento o algún hurto, algún robo, nos vamos al ámbito penal correspondiente para poder demostrar la actividad delictiva ocasionada por el trabajador hacia el empleado. En el tema de violencia, si es en el caso de una mujer trabajadora, nos estamos refiriendo al tema de la ley 548 por el tema de violencia 348. Tenemos la norma, pero no simplemente se establece ahí. A partir de ello podemos acudir a otras instancias para poder lo que en derecho nos corresponde, para pedir lo que en derecho nos corresponde. El trabajador como tal sujeto a una relación jurídica laboral, el empleador como tal sujeto al ámbito correspondiente como tal con el empleador, ambos tienen que pactar y ponerse de acuerdo y negociar respecto al contrato o convenio estipulado para poder desarrollar una mejor actividad dentro de lo que es la institución o la empresa. Dependiendo de la institución o de la cantidad de capital estipulado dentro de la institución, la empresa se podrá determinar una empresa, una sociedad o una unipersonal. En caso de que la empresa tenga más de 20 trabajadores, los trabajadores tienen el derecho de poder organizarse y constituirse en sindicatos. Los sindicatos es la agrupación que tienen los trabajadores para poder pelear por sus derechos frente al empleado. Aquí hay una acotación importante y una diferencia. Cuando un sindicato se constituye es para poder velar sus derechos frente al empleador, no es contra el empleador como tal. El sindicato es un derecho constitucional fundamentado para poder especificar la actividad colectiva como tal. En la primera instancia hablamos de lo que es una relación jurídica laboral individual. En ese sentido, ahora al momento de poder ingresar a la organización sindical, hablamos de una relación jurídica laboral colectiva. Este sindicato o esta agrupación de trabajadores, esta asociación, podrá constituirse a través de su personalidad jurídica emitida por el Ministerio de Trabajo, con unos requisitos de cumplimiento, con unos requisitos formales constitutivos. Tendrá que tener un acta de constitución, tendrá que tener sus estatutos y reglamentos para el fin determinado. Una vez aprobados sus estatutos, podrá acudir al Ministerio de Trabajo para que le puedan otorgar su personalidad jurídica de sindicato. En la misma situación existirá la representación legal a través de un directorio o directiva del sindicato como tal. Esta directiva o directorio tiene el fuero sindical. El fuero sindical es un privilegio que se le otorga a los representantes frente a las actividades o ante las actividades que desarrolla la institución, por velar sobre los derechos de los trabajadores. El fuero sindical va a recaer, la norma nos habla, nos estipula dentro de lo que es el ámbito del directorio. En la práctica se puede ver simplemente ante los representantes. Inmensamente a esta actividad laboral que tenga el representante del sindicato, el empleador podrá tratar de desvincular con dos cosas. Una, obligatoriamente para poder desvincular al representante legal del sindicato, tendrá que interponer una demanda laboral ante el Ministerio del Trabajo y ante el juzgado como tal. La única forma de poder desvincularse la única forma de desvincular al representante sindical va a ser a través del proceso judicial como tal, por las causales que se dan. Una vez constituido el sindicato con sus representantes, tendrá que cursar la constitución al empleador para que el empleador se entere de que está constituido el sindicato, para que todo esto sea legal y legítimo en el desarrollo de las actividades. El representante sindical tendrá el derecho de poder asistir a las reuniones de los ejecutivos siempre y cuando la actividad de la reunión se trate en favor de los trabajadores o puede tocarse puntos específicos de la relación existente entre el sindicato o la organización sindical y el empleador o los empleados. Puede haber muchos tipos de sindicatos. El tema de sindicatos de trabajadores, tienen como sindicato de empleadores. La Ley General del Trabajo hace una clasificación: sindicatos de trabajadores, sindicatos de profesionales, sindicatos de gremiales, sindicatos mixtos y sindicatos de las instituciones industriales. Un mínimo de constitución de personas es de 20 trabajadores. Cuando una empresa tiene 20 trabajadores, mínimamente puede constituirse su sindicato como tal.
no se otorga o no hay un máximo para poder constituir. En caso de que la empresa sea de una mayor magnitud y los trabajadores excedan decenas, centenas, podrá libremente el sindicato constituir otro sindicato en la misma institución como tal. Obviamente con objetivos y actividades distintas. Un sindicato estará abocado a pelear por los derechos de la remuneración, el otro sindicato será ligado a pelear por la indumentaria de trabajo. La agrupación de trabajadores constituye el sindicato. La agrupación de sindicatos constituye una federación. La agrupación de federaciones constituye una confederación. La federación tiene una representación departamental y la confederación tiene una representación nacional. A partir de esa clasificación podemos determinar el objetivo principal de la federación y confederación es para poder tener representación ante el Estado o instancias públicas. Las federaciones podrán intervenir en conflictos laborales y las confederaciones podrán intervenir también en los conflictos laborales y también serán entes representativos ante el Estado en problemas coyunturales respecto a todos los sindicatos. Cuando hablamos del tema de sindicatos nos abocamos al tema de sindicato de trabajadores dentro de una institución o una empresa. No categorizamos o no ingresamos a un amplio bagaje de lo que es los sindicatos, como sindicatos gremiales o sindicatos de trabajadores en otras áreas especializadas. Cuando hablamos de sindicato de empleadores, la unión de empleadores o propietarios de uno o varias empresas como tal, constituidos para un fin, velar los derechos frente a los trabajadores, los derechos de los empleadores. Del mismo modo, podrá poder constituir la agrupación de sindicatos de empleadores, una federación de empleadores, una confederación de empleadores. Una clara diferencia del tema de federación de trabajadores es el tema de la Cámara de Empresarios. La agrupación entre todos los empresarios llega a constituirse como una federación o confederación de los empresarios. Existente la relación laboral, existe un contrato colectivo entre la organización sindical y la organización de empleadores o el empleador. A partir de ello ingresa a un punto de desestabilidad cuando existe el tema de conflictos. Los conflictos laborales. Existen muchos tipos de conflictos por la misma magnitud que pueden establecer los sindicatos o por el tema de la represión que existe a través del empleador hacia el trabajo. Los conflictos de sindicatos va a estar entre el trabajador y el empleador. Puede tener conflictos intersindicales entre los sindicatos, ya sea un sindicato dentro de la misma institución o sindicatos dentro de una federación como tal, de otra institución. Cuando hablamos de conflictos laborales, hablamos de un motivo que se ha suscitado por una controversia entre el trabajador y el empleador. Las causales pueden estipularse desde un punto de vista desde la modificación de contratos, puede estipularse desde el traslado de trabajadores, desde la falta de incremento del porcentaje establecido por ley, y a partir de ello ingresa un ámbito de lo que son conflictos de trabajo o conflictos laborales. Dentro de lo que se establece la resolución de conflictos podemos determinar tres aspectos o tres facetas. Dos facetas muy importantes. Uno, la que es la extrajudicial y la judicial. Dentro de lo que es la extrajudicial vamos a poder determinar tres puntos importantes. Uno, lo que es la conciliación. Dos, de lo que es la mediación. Y por último vamos a concluir en lo que es el arbitraje. Cuando hablamos de conciliación, tenemos la ley de conciliación y arbitraje. En una primera instancia, en una primera fase, existiendo ya el conflicto realizado, ingresamos a la resolución. El trabajador y el empleador, ambas partes podrán reunirse, entrar a un diálogo para poder conciliar. En caso de que lleguen a un acuerdo conciliatorio ambas partes, tendrán que obligatoriamente realizar un acuerdo conciliatorio estipulado dentro de los puntos abordados y de los puntos llegados a acordar, o de los puntos acordados. El documento será una similitud a un contrato de trabajo. En la primera instancia se establecerá el documento de conciliación, de acuerdo conciliatorio, se identificará las partes, en las cláusulas posteriores podrán determinar
a qué acuerdo llegaron o qué puntos se les va a poder establecer. El trabajador lo que va a pedir es la restitución de derechos o la creación de nuevos derechos dentro de la actividad laboral. El ámbito de conciliación recae siempre en ambas partes. En caso de que no existiera un diálogo o no existir una buena conciliación o no se ha llegado a la conciliación efectiva, se ingresa a una segunda fase de lo que es la mediación. Desde el momento que se inicia una primera ruptura dentro de la conciliación, los trabajadores se encuentran en una inestabilidad laboral. Realizan un paro de trabajo. Todo se paraliza hasta que se puede llegar a un acuerdo o ver otro tipo de instancias. En ese sentido, el trabajador llega o la organización sindical empieza a hacer una presión frente al empleador. Y una vez que no se haya llevado a la conciliación, ambas partes podrán determinar la mediación y podrán convocar una persona mediadora para que pueda determinar los puntos específicos y ver la posibilidad de poder llegar a un acuerdo mediatorio entre ambas partes. En caso de que se haya llevado el acuerdo mediatorio entre las partes, pues tendrán que realizar igual del mismo modo un documento respaldatorio legal para antecedentes legales y para el respaldo que tiene el empleador y el trabajador cuando lleguen a puntos importantes de la mediación. En caso de que no se llegue a un acuerdo específico, podrá el trabajador y el empleador ingresar a la última faceta extrajudicial, que sería el arbitraje como tal. Ambos deciden acudir a un arbitraje y podrán solicitar a la central de arbitrajes o a la central de árbitros que se les designe un árbitro experto para poder llegar a un punto determinado, aceptando las propuestas y contrapuestas. El árbitro el arbitraje tiene una fuerza legal paliativo al ámbito judicial. El árbitro, al finalizar del arbitraje, podrá emitir un laudo arbitral, y el laudo arbitral tiene una fuerza obligatoria de cumplimiento, y en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo o dentro de lo que es el arbitraje, podrá determinarse ante la vía judicial. El laudo arbitral se asemeja a una sentencia o resolución que emite un juez dentro de los juzgados laborales, con una parte considerativa, en otra parte se establecerá las resoluciones a lo que han llegado a resolver. En caso de tener una buena opción, se llega a un arbitraje óptimo para el cumplimiento de ambas partes. En caso de que no se haya llegado a un arbitraje y si existente el conflicto laboral y aún existente la resolución de conflictos, podremos establecer lo que es la represión por parte del trabajador o la represión por parte del empleador como tal. Si bien a primera instancia hicieron un paro de los trabajadores, en esta segunda instancia, de forma de represión, establece el tema de la huelga como tal. La huelga es la cesación de actividades laborales que tiene el trabajador dentro de la institución empresa. La cesación de actividades por un plazo determinado. Eso es la huelga, hasta que se pueda conciliar o pueda solicitarse la mediación o el arbitraje como tal. Bueno, en el peor de los casos se dice por la segunda fase, que sería el tema del ámbito judicial. Una vez llegado a un acuerdo entre todos los trabajadores, elaborarán un acta donde deciden irse o ingresar a la huelga. Hay muchos tipos de huelgas, el tema de la huelga de hambre, huelga de los crucifijo, huelga del cocimiento del labio, de los brazos caídos. Ya la organización sindical podrá determinar aspectos importantes a qué tipo de huelga podrá impulsionar. Lo más común y frecuente es el tema de la huelga de hambre. Una vez ingresado, cumpliendo los requisitos específicos, el trabajador podrá iniciar lo que son las huelgas, el cese de actividades dentro de la institución. Para que la huelga sea legal, tendrá que obligatoriamente presentar su acta, donde toda la Asamblea General establece que sí admiten irse a la huelga, y tendrán que presentar el tema de la resolución del laudo arbitral obligatoriamente. Posterior al laudo arbitral, ya uno podrá decidir las fuerzas de represión ante el empleador o los empleadores. Emitir el acta de la Asamblea de Trabajadores, donde aceptan la huelga,
emitido la resolución arbitral, donde establece que no se llegó a ningún pacto o convenio. Por último, tendrán que establecer la lista o la nómina específica de quienes ingresan a la huelga de cursada ante el Ministerio de Trabajo. Esa huelga se vuelve automáticamente legal. Cuando la huelga es ilegal, significa que hay simplemente un compromiso o existente, o simplemente se llega a denotar las falencias individuales en contra, o las represalias en contra del empleador por parte del representante sindical. Por un lado se encuentra eso, por otro lado nos encontramos cuando el trabajador pide una situación ajena a la voluntad del empleador o superpasa el tema del capital del empleador para una denominación. El trabajador, en forma de represión, podrá declararse y realizar el lockout. Lockout también es el cese temporal del cierre, perdón, es el cierre temporal de la empresa o institución. Para que el lockout sea declarado físicamente, para que el lockout sea declarado legalmente, el empleador tendrá que presentar físicamente la resolución del laudo arbitral, el acta donde deciden irse el lockout y la lista de los trabajadores quienes van a ser perjudicados por el cierre temporal de la empresa, cursado obviamente y obligatoriamente ante el Ministerio de Trabajo, para que toda la documentación cursada sea legal y tenga un respaldo para futuras acciones correspondientes. Hasta este punto hemos tratado de ver tres aspectos importantes: de una manera individual, la relación existente entre el trabajador y el empleador; de una manera colectiva, entre la organización sindical y el empleador; vimos también el tema de conflictos y la resolución de conflictos. Para poder concluir este aspecto, llegamos a un punto de la negociación. La negociación no tiene nada que ver dentro de lo que es el conflicto o resolución de conflictos como tal. La negociación va a partir del fondo del contrato o pacto o convenio colectivo que tenemos. Se negocia el tema del lugar, se negocia aspectos fundamentales de la actividad laboral. Nace a partir de la necesidad que tiene la empresa para poder seguir incursionando e emprendiendo. Mientras, a diferencia del conflicto, el conflicto nace por una controversia o un percance suscitado entre el trabajador y el empleador. Esa es la diferencia entre un conflicto y la negociación existente. La negociación nace a partir de la necesidad para poder seguir impulsando todo el sentido. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Por un momento, no estoy entendiendo esta partecita. Nos habló de la resolución de conflictos, la parte extrajudicial y judicial. Si no estoy mal, se ingresa a la parte judicial desde el momento en que la organización, el sindicato, pide la mediación de un arbitraje, la intervención de un arbitraje. ¿Es desde ese momento o desde qué momento es ya la parte de resolución de conflictos vía judicial? La vía judicial ya va a ser a partir del rompimiento o de no haber llegado a un acuerdo dentro de un arbitraje. La extrajudicial tenemos lo que es la conciliación, mediación y arbitraje. En caso de no llevarse a un acuerdo o que no se ha llegado a llevar el diálogo de las propuestas respectivas y se rompe el diálogo, el laudo arbitral saldrá negativo o saldrá simplemente como de que no se llegó a un acuerdo de ninguna de las partes. Ahí se concluye lo que es lo extrajudicial. Cualquiera de las partes, ya sea los trabajadores o los empleadores, podrá acudir a la vía judicial posteriormente al arbitraje. Eso ya es en otra instancia. Entonces la extrajudicial se agota en el arbitraje. Concluido eso, el trabajador podrá ir a la huelga o el empleador podrá ir al lockout. A partir de ese momento pueden acudir a la resolución de conflictos vía judicial, cualquiera de las dos partes. Entonces son dos cosas distintas. O en todo caso sería, uno es primero y la judicial es posteriormente. Bien, gracias. Ya está más aclarado. ¿Alguna otra pregunta? Una vez llegado a una negociación determinante por el tema del convenio o pacto realizado, se podrá iniciar el tema de las actividades laborales. Al momento de poder
tener la ruptura del tema de la negociación, o al momento de tener la ruptura o ingresar a un conflicto o resolución de conflictos, finalizando esa etapa, el trabajador podrá acudir a una vía administrativa independientemente de la decisión que tome la organización sindical. ¿A qué me refiero? Si dentro de la asamblea existen 20 o 30 trabajadores, de los 20 o 30 trabajadores, 5 o 7 o 2 no están de acuerdo ni a la huelga, esos 2 no podrá afectar. Ellos, si quieren continuar, podrán trabajar, o si quieren retirarse, tendrán que retirarse, y no afectará la toma de decisiones de la organización sindical. En caso de trabajadores disidentes en contra de la huelga de hambre, ellos podrán continuar normal en la actividad laboral que tienen, y si posteriormente a la lucha correspondiente a los trabajadores ellos logran acceder al pedido, se benefician con un derecho, será expandible o expansible hasta los trabajadores disidentes. No hay una categorización o no hay una especificación de que solo los que pelearon tienen beneficios y los otros no tienen beneficios. Las resoluciones que se adoptan dentro del laudo arbitral o la vía judicial es para todos. Al momento de hacer una liquidación colectiva, del mismo modo podrá establecerse el tema de las resoluciones de contratos a través de las liquidaciones colectivas o masivas respecto a los trabajadores, órganos sindicales como tal. Ahora, bueno, tengo algunas preguntas. Hago un paréntesis y respondo a algunas preguntas. Dice, ¿qué tipo de resolución? El laudo arbitral. Bueno, el laudo arbitral es una resolución que emana del árbitro. Es similar a las resoluciones o una sentencia como tal. En el tema de forma, en el tema de fondo, de la misma forma, tiene una parte considerativa y una parte resolutiva. Entonces, el laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio. En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá llevar a homologación a instancias judiciales para su cumplimiento y la indemnización respecto al incumplimiento del laudo arbitral. La pregunta es de qué otra instancia, aparte del Ministerio de Trabajo, pueden acreditar un sindicato de trabajadores. La única instancia para poder otorgar el tema de sindicatos es el Ministerio de Trabajo. También el tema de cooperativas está ligado al Ministerio de Trabajo. Hay otras instancias específicas que otorgan temas de asociaciones, de fundaciones, ONGs. Cada ente o cada sector tiene su atribución y competencia para poder otorgar. En este caso de sindicatos es la única instancia quien otorga la personalidad jurídica después de los requisitos que pide es el Ministerio de Trabajo. ¿Tienen beneficios los que entran a una organización como trabajadores independientes? Trabajadores independientes, bueno, si hablamos de organización de trabajadores independientes, no tienen ningún beneficio porque es una asociación aislada de una relación jurídico-laboral que tiene con un empleador. En este caso podríamos hablar de un sindicato, como ejemplo de choferes de 1 de mayo. Estamos hablando de una organización de trabajadores de choferes independientes. Ellos no podrán tener ningún tipo de beneficio, porque son independientes, ellos trabajan al día, trabajan independientemente. No hay una relación que tenga con un empleador para quien se lo trabaje. Entonces las organizaciones independientes no tendrán ningún tipo de beneficio social que pueda recaer ante o pedir ante quién. Cuando se habla de beneficios sociales, se está hablando de que existe una relación frente a alguien o ante quién. Y ese antes tiene que establecer una relación jurídico-laboral. De consultores. Los consultores no tienen ningún tipo de beneficios sociales. Los consultores están dentro de lo que son el Código Civil por el tema de contratos de prestación civil de servicio. Consultoría de producto por una fecha determinada, por 6, 9 o 10 meses como tal. Acaba el producto, se le otorga los pagos parciales, mensuales o bimestrales, o como se ha pactado dentro de lo que es el convenio de trabajo dentro del contrato de prestación civil de servicio. Concluida esta situación, emiten la factura respectiva del trabajador y el empleador le cancela. Una vez llegado a esta parte, ingresamos a lo que son las prestaciones sociales. Cada trabajador, ya sea dentro de la organización sindical o independientemente, tiene el derecho para poder pedir sus prestaciones sociales. Al igual que los beneficios sociales, existen lo que son prestaciones sociales.
el Código de Seguridad Social como tal. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Es la protección que se le da al trabajador extensible para la familia. Es la protección que se le da al trabajador respecto a la salud del trabajador, extensible a la familia. ¿Eso qué significa? Hablamos de una prestación de una seguridad social a largo plazo y a corto plazo. Cuando hacemos la diferencia, nos remitimos directamente al Código de Seguridad Social, la ley del año 1956, donde nos establece los beneficios que tiene de prestación social para el trabajador, ingresa en el tema de la vejez, de la muerte, de maternidad, de salud, del matrimonio, de la familia, directamente al trabajador. ¿Cómo se beneficia la familia? A través de los subsidios. Subsidio matrimonial, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, subsidio fúnebre, subsidio de familia. Es por eso que las prestaciones sociales se benefician al trabajador y su familia. Cuando hablamos del tema de prestaciones de largo plazo, vamos a hablar posterior a la actividad laboral. Es decir, una vez concluido el contrato y extinguido la relación laboral, el trabajador se beneficiará posteriormente de lo que se llaman sus aportes de jubilación como tal. Una jubilación obligatoria y una jubilación voluntaria. La obligatoria es cuando ya tiene la mayoría de edad, que la ley establece que son los 60 años para los varones y 55 para las mujeres. Y llega a los 60, el empleador podrá establecer la jubilación obligatoria. O, en todo caso, el trabajador podrá retirarse voluntariamente. El trabajador decide seguir trabajando dentro de la actividad laboral de la institución y el empleador aún le sigue recibiendo y sigue existiendo esa relación laboral, normal todavía puede seguir trabajando a los años. La única regla dentro para la jubilación es que el trabajador tenga como mínimo 120 aportes. Eso significa que como 10 años de trabajo para que un trabajador pueda beneficiarse de lo que es la jubilación. Y otro aspecto dentro de lo que es la prestación social a largo plazo está lo que es la invalidez por accidente de trabajo o por enfermedad de trabajo. La invalidez, una vez establecido o determinado, el trabajador se podrá beneficiar de la jubilación correspondiente como tal, en cualquier momento. Hay una cotización específica que a través de las CFP se puede determinar. Son porcentajes obligatorios. Hablando de los porcentajes y las cotizaciones específicas, hay un porcentaje distribuido para las AFPs. Si no me equivoco, actualmente sigue aún vigente el tema del descuento del 12.71% para los trabajadores, el 10% para su jubilación, el 0.5% para el aporte solidario, el 0.5% por el tema de la comisión de las AFP, el 1.71% por el tema de vivienda. Este monto sale del descuento del trabajador como tal. Cuando se llena planillas, se hace el descuento del trabajador. Antes de ingresar a las AFP de las planillas, el empleador tendrá que dar un aporte solidario un 5%. Total sumado más o menos es el 16.71% que se hace el descuento y se lleva con el aporte patronal, el aporte del trabajador más el aporte patronal como tal, para que las AFP se pueda considerar. Cuando hablamos de los aportes de la prestación social a corto plazo, nos vamos a inmediatamente referir al tema de los aportes en la caja de salud. La ley 194 que establece el tema del aporte para la salud nos determina un listado de cuántas cajas de salud salen. La caja nacional, la caja petrolera, la caja de corres, etcétera. En esa misma ley establece que el aporte que se otorga es por parte del empleador, el 10% del sueldo o del salario que se otorga al trabajador. Ese 10% sale del empleador, no se descuenta del trabajador.
Al momento de poder hacer la inscripción, al momento de poder hacer la afiliación a la caja, a cualquiera de las cajas, el empleador ahí podrá solicitar al trabajador la afiliación al cónyuge y a los menores, a los hijos menores de edad. Ahí se vuelve expansible el tema de prestaciones sociales. El seguro de salud va a establecer para la familia. Por otro lado, cuando se establece el tema de prestaciones a corto plazo, vamos a ir al tema de la maternidad. Cuando la trabajadora se encuentra en estado de gestación, la ley permite 45 días antes y 45 días después. Por el tema del subsidio de natalidad, se da un monto económico, y por el tema del subsidio de lactancia se le da en especie para que pueda recibir los subsidios. Cuando nos encontramos en el tema de muerte a corto plazo, la familia o los herederos del trabajador podrá acudir para que se pueda dar el subsidio fúnebre. Y los subsidios, como ya dijimos, es el alcance que se otorga para las familias. El beneficio específico llega a recaer en el trabajador, ya sea por enfermedad laboral o accidente de trabajo. Inmediatamente se activa lo que son los seguros correspondientes. ¿A qué nos referimos con enfermedad laboral? Hablamos de enfermedad laboral por el tiempo del transcurso que va derivando la inactividad que tiene el trabajador. El accidente de trabajo es por la reacción o la acción suscitada por falta de medios de protección o por falta de indumentaria de trabajo que tenga la empresa para el trabajador. Cuando existen las actividades, pero los accidentes de trabajo, independientemente del ámbito laboral, el empleador tendrá que dar una indemnización como tal para la recuperación o secuelas existentes. A partir de ello, el médico especialista podrá determinar si el accidente de trabajo le lleva a una secuela más expandible o podrá determinar la amplitud de la enfermedad o del accidente de trabajo para darle la inactividad y demostrar de la inactividad correspondiente por el transcurso del tiempo. La enfermedad del trabajo podrá, de la misma forma, el especialista médico podrá determinar hasta qué momento se podrá determinar o poder sanar este tipo de enfermedad. En el momento de que se dé de baja al empleador, en el momento que el empleador quiera dar de baja al trabajador por la enfermedad de trabajo o la actividad o el accidente de trabajo, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo para su reincorporación inmediata. La ley establece de que el empleador no puede disminuir el sueldo a lo que percibía anteriormente. Si ya sea por el accidente de trabajo, que tenía una actividad de uso de fuerza o una acción muy superior, actualmente por las secuelas correspondientes del accidente de trabajo, podrá hacer con esfuerzo menor, la economía será la misma. Le cancelaban 5.000 con un técnico supervisor, ahora simplemente se encuentra de un archivista, tendrá que cancelar el mismo monto, porque el accidente se suscitó durante la actividad laboral, o la enfermedad de trabajo se suscitó durante la actividad laboral. Hay una protección de la ley correspondiente a través del indubio prooperario o de la protección legal que tiene el trabajador. De esta forma podemos ver el tema de la protección de prestación social, la protección para el trabajador expandible para su familia, la prestación social a largo plazo y a corto plazo, las cotizaciones específicas que se tienen que emitir ante las AFPs o la Caja Nacional de Salud se establece a partir de los porcentajes que requieren. Las AFPs, el aporte que se cobra del trabajador y el aporte patronal de la Caja Nacional de Salud, o la Caja de Salud, perdón, en este caso, del aporte del empleador. Bueno, hemos concluido, hemos visto a grandes rasgos y como una retroalimentación o un resumen de todo lo que se ha avanzado en este módulo de derecho laboral, de las 4 unidades. Vimos el tema de la actividad individual, actividad colectiva, beneficios sociales, conflictos, resolución de conflictos para poder recaer en las prestaciones sociales de seguridad social. Bueno, entonces concluimos ya el módulo. Espero que haya sido muy beneficioso con todas las charlas y las videoconferencias establecidas. Si alguien tiene algún otro comentario o tiene alguna otra situación,
algo que pueda establecer dentro de la actividad modular. Podemos determinarlo ahora, o en todo caso concluimos hoy todo el módulo. Lo único que me toca hacer es ya enviar las calificaciones. Ya los grupos se establecieron, ya les envié, son 3 grupos, o 3 personas que me enviaron las 3 listas de grupo. Cada grupo hace su trabajo independiente y nos envía a la plataforma en la fecha indicada en el formato excesivo. Posteriormente realizaré la calificación respecto a los foros, respecto a las videoconferencias y a los trabajos presentados. Bueno, si no hay nada, ninguna otra pregunta, me despido. Ha sido un placer poder compartir conocimientos respecto a derechos laborales. El tiempo ha sido a veces muy corto para poder profundizar. Espero que les sirva durante el desarrollo profesional laboral en el ámbito del derecho laboral. Muchísimas gracias por su atención y nada más por concluido el módulo.